Hola, vamos a revisar ahora el concepto de eje radical. Este concepto está relacionado con el de potencia. Ya vimos que podemos expresar la potencia de un punto respecto a una circunferencia conociendo exclusivamente la distancia del punto al centro y el valor del radio de la circunferencia. De acuerdo a lo que demostramos anteriormente, la potencia de P respecto a la circunferencia C es igual a PO al cuadrado menos R cuadrada. Esto quiere decir que si nosotros tenemos otra circunferencia con otro centro y otro radio, si mantenemos fijo la posición de P, entonces esta cantidad va a cambiar. Por ejemplo, si nosotros tenemos dos circunferencias, la potencia de P respecto a la primera circunferencia es PO1 al cuadrado menos R1 al cuadrado, mientras que para la segunda es PO2 al cuadrado menos R2 al cuadrado. Si O2 es distinto de O1 y R2 es distinto de R1, en general estas cantidades van a ser distintas. Cabe entonces preguntarse para qué puntos la potencia respecto a estas dos circunferencias va a ser igual. Consideremos dos circunferencias, C1 con centro 1 y radio R1 y la circunferencia C2 con centro 2 y radio R2. Inicialmente voy a tratar de localizar todos los puntos en la línea que pasa por los centros de tal manera que tengan la misma potencia respecto a ambas circunferencias. Si existiera un punto con esas características, entonces lo que debería de ocurrir es que MO1 al cuadrado menos RO1 al cuadrado es igual a MO2 al cuadrado menos R2 al cuadrado. Vamos a pasar las cantidades que de alguna manera involucran aspectos que desconocemos, en este caso la M del lado izquierdo y los radios del lado derecho. Entonces lo que obtenemos es esta expresión en donde tenemos una diferencia de cuadrados, por lo tanto lo podemos factorizar como multiplicación de binomios conjugados. Vamos a definir un par de variables que involucren la posición de m. Consideremos la distancia que hay de O1 a m y a esa medida llamémosle x. Consideremos también la distancia que hay de m a O2, a esa llamémosle y. Entonces vamos a tener que x es igual a MO1 al cuadrado y y es igual a MO2 al cuadrado. Observemos que si logramos identificar precisamente esos valores, estaremos identificando la posición de m. Además, observemos que MO1 más MO2 es precisamente la distancia que hay del centro de la circunferencia 1 al centro de la circunferencia 2. Ese valor es constante y vamos a llamarle K. Para nuestros fines vamos a considerar que las circunferencias tienen centros distintos. Esto es que K es distinto de 0. Ahora, a partir de la relación que tenemos, las variables que hemos definido y la constante K, que es la distancia de O1 a O2, obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones. X más Y es igual a K, que es precisamente la distancia de O1 a O2, y a partir de esta relación, como este es el valor de K, lo podemos pasar dividiendo, puesto que K es distinto de 0, y tenemos la segunda ecuación que es X menos Y igual a R1 menos R2, cada una al cuadrado, sobre K. De esta manera tenemos un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, en donde además, como en una aparece x más y y otra aparece x menos y, entonces son independientes, por lo tanto tenemos una única solución al sistema. Los invito a que pongamos pausa al video y resolvamos cada uno con nuestro método favorito, el sistema de ecuaciones. La solución al sistema es x igual a k cuadrada más R1 al cuadrado menos R2 al cuadrado sobre 2K y y igual a K cuadrada menos R1 al cuadrado más R2 al cuadrado sobre 2K.
Observemos que si las circunferencias tienen radios iguales, es decir, R1 igual a R2, entonces se va a anular esta cantidad, lo mismo que acá abajo, y por lo tanto X va a ser igual a Y, es decir, M va a estar situado en el punto medio entre los centros de las circunferencias. Mientras que si un radio es más grande que el otro, por ejemplo, si R2 es más grande que R1, entonces esta cantidad que es X va a ser más chica que esta cantidad que es Y, como sucede en nuestro caso. Y si eso ocurre, significa que el punto M va a estar más hacia la izquierda en este caso, es decir, va a estar más pegado al centro de la circunferencia 1 que al centro de la circunferencia 2. Además, como el sistema de ecuaciones tiene una única solución, esto quiere decir que solamente hay un punto en la línea que pasa por los centros que tienen la misma potencia respecto a ambas circunferencias. Ya que resolvimos este caso, ahora queremos ver si hay puntos fuera de la línea que pasa por los centros, de tal manera que tienen la misma potencia respecto a ambas circunferencias. Para esto, consideremos un punto en la recta perpendicular a la línea que une los centros de las circunferencias. Observemos que si unimos el centro de las circunferencias con el punto P, entonces se forman dos triángulos rectángulos. Por el teorema de Pitágoras, al ser PO1 una hipotenusa, entonces tenemos que PO1 al cuadrado es igual a MO1 al cuadrado más MP al cuadrado. Y lo mismo va a ocurrir con el otro triángulo rectángulo. Si en la ecuación de arriba restamos en ambos lados R1 al cuadrado y en la ecuación de abajo restamos en ambos lados R2 al cuadrado, las igualdades se van a mantener. Y observemos que las cantidades que aparecen a la derecha, correspondientes a MO1 al cuadrado menos R1 al cuadrado y MO2 al cuadrado menos R2 al cuadrado, son iguales, puesto que M tenía la misma potencia respecto a ambas circunferencias. Y el tercer sumando es el mismo para ambas ecuaciones. Por lo tanto, las cantidades que están a la izquierda van a ser iguales. Estas cantidades corresponden a la potencia de P respecto a ambas circunferencias, es decir, todos los puntos que pertenezcan a la perpendicular a O1, O2 que pasa por M van a tener la misma potencia respecto a C1 y C2. La pregunta que corresponde hacerse ahora es si hay más puntos fuera de esta línea que tengan la misma potencia respecto a C1 y a C2. Supongamos que hay un punto Q que tiene la misma potencia respecto a C1 y C2 y no sabemos dónde está. Consideremos N el pie de Q sobre la línea O1, O2. Como Q tiene la misma potencia respecto a ambas circunferencias, entonces QO1 al cuadrado menos R1 al cuadrado es igual a QO2 al cuadrado menos R2 al cuadrado. Como de nuevo se forman triángulos rectángulos con los centros de las circunferencias, por el teorema de Pitágoras tenemos que QO1 al cuadrado es igual a NO1 al cuadrado más NQ al cuadrado y lo correspondiente para el otro triángulo rectángulo. Sustituyendo estas relaciones en la expresión que teníamos, obtenemos que NO1 al cuadrado más NQ cuadrada menos R1 al cuadrado es igual a NO2 al cuadrado más NQ cuadrada menos R2 al cuadrado. Podemos cancelar estas relaciones y lo que nos queda es que la potencia de n respecto a C1 es igual a la potencia de n respecto a C2. Como habíamos probado anteriormente que solo hay un punto en la recta que une O1 o 2 que tiene la misma potencia respecto a ambas circunferencias, entonces podemos ver que n es precisamente el punto M que habíamos obtenido. De esta manera no hay puntos fuera de la perpendicular a O1 o 2 que pasa por M que tengan la misma potencia respecto a ambas circunferencias.
Podemos ahora definir el eje radical de dos circunferencias como el lugar geométrico de todos los puntos que tienen la misma potencia respecto a ambas circunferencias. Como demostramos anteriormente, solamente existe un punto en la línea que une los centros que tiene la misma potencia respecto a ambas circunferencias. Y también por lo demostrado, el eje radical será una línea perpendicular a la línea que pasa por los centros y por el punto M que tiene la misma potencia respecto a ambas circunferencias. Entonces el eje radical es una recta perpendicular a la línea que une los centros, determinada de manera única por el punto M. Para determinar el lugar exacto de por dónde pasa el eje radical hay que calcular los valores de X y Y como lo hicimos anteriormente. Sin embargo, va a haber algunos casos muy simples en donde no tengamos que hacer esto. Uno de ellos, bueno, surgió cuando estuvimos calculando la posición de M, justo cuando teníamos, por ejemplo, dos circunferencias de radios iguales. En ese caso, el eje radical no es otra cosa más que la mediatriz del segmento O1 o 2, puesto que el eje radical pasa por el punto medio y es perpendicular a la línea que une los centros. Observemos, por ejemplo, que en el caso de tener dos circunferencias que son tangentes, es muy fácil determinar el punto M, puesto que solamente hay un punto que tiene la misma potencia respecto a ambas circunferencias. En el caso en el que dos circunferencias sean tangentes, el punto de tangencia va a tener potencia cero respecto a ambas circunferencias. En este caso, el eje radical va a pasar por este punto y el eje radical no es otro más que la tangente común a ambas circunferencias. Cuando dos circunferencias se cortan, entonces el eje radical va a pasar por los puntos de corte, puesto que precisamente los puntos de corte tienen potencia cero respecto a ambas circunferencias. Y como el eje radical es una línea que es perpendicular a la línea que une los centros y justo la secante común hace este papel, entonces el eje radical va a ser la secante común a las circunferencias que se cortan. En el caso en que las circunferencias sean tangentes interiormente, de nuevo el eje radical va a ser la tangente común, puesto que el punto de tangencia de ambas circunferencias va a tener potencia cero respecto a las dos circunferencias y el eje radical va a ser perpendicular a la línea que une los centros en ese punto. Considerando el primer ejemplo, el eje radical es una especie de generalización de la mediatriz, por lo que podríamos preguntarnos qué pasa con los ejes radicales de tres circunferencias. Por ejemplo, consideremos tres circunferencias C1, C2 y C3 y pensemos que dos ejes radicales, por ejemplo, los ejes radicales respecto a C1 y C2 y el eje radical de C2 y C3 se cortan en un punto. Si P es dicho punto, al pertenecer P al primer eje radical, entonces la potencia de P respecto a C1 es igual a la potencia de P respecto a C2. Pero como P también pertenece al segundo eje radical, entonces la potencia de P respecto a C2 es igual a la potencia de P respecto a C3. Por lo tanto, la potencia de P respecto a C1 es igual a la potencia de P respecto a C3. Eso quiere decir que el tercer eje radical también va a pasar por el punto P. De esta manera hemos probado que los ejes radicales de tres circunferencias son concurrentes. El punto de intersección de los tres ejes radicales se llama centro radical.